Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenida a esta actividad, la tertulia de Herrera, organizada por la Asociación de Industrias de Herrera de la República Dominicana. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Iván Ernesto Gatón, que va a tratar sobre análisis sobre el escenario geopolítico global, un tema verdaderamente fascinante. De manera que queremos agradecer, por supuesto, a todos ustedes que están con nosotros en esta actividad y saludar de manera muy especial a Darío Castillo, ministro de Administración Pública, el MAP. Jorge Morales, viceministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Freddy Guerrerex Torres, subdirector de la Dirección General de Impuestos Internos. Por supuesto que debemos saludar también a todos los directivos, los miembros del Consejo Directivo y al presidente Euris Andújar, presidente de la Asociación de Industrias Herreras de la República Dominicana, así como a los pasados presidentes. Y agradecer, por supuesto, nuestros patrocinadores que han estado, ustedes lo están mirando ahí en el banner, en el rótulo, pero debemos mencionar Banco de Reservas de la República Dominicana. Gracias a ellos, esta actividad, Proindustria, Laboratorio Referencia, el Banco BHD, Empresas de Comunicaciones Altice y Oliver y Oliver. Bueno, les recapitulo que el tema es verdaderamente fascinante porque es análisis sobre el escenario geopolítico global. Y hay que decir que el profesor Iván Ernesto Gatón es un experto en este tema y decir también que la Asociación de Industrias de Herrera en aquellos años de debates ideológicos, jugó un papel muy importante en este tipo de eventualidades. Se convirtió en una fuente, más que una fuente eventual, era casi ya una fuente fija que los periodistas siempre esperaban. Y en un momento en que no era fácil entrar a los debates ideológicos y cuando la geopolítica era otro, cuando el mundo estaba dividido en dos grandes potencias, la ex Unión Soviética y los Estados Unidos fundamentalmente, y además hay que decir que no se hablaba tanto, ni siquiera se conocía sobre el tema de la globalización, que es a partir de cuando se conquista el espacio y entonces entra en matrimonio la televisión, que era el medio que caracterizaba, por supuesto, la época, la televisión, el matrimonio entre ellos y el satélite, entonces generó lo que le llamaron aldea global y que le llamó el profesor canadiense Marshall McLuhan, que a partir de ahí teníamos entonces el mundo en las manos, pero no solo desde el punto de vista de la información, sino desde todos los puntos de vista. Así que importante aporte lo que hace la Asociación de Industrias Herrera de la República Dominicana. Y quiero entonces, por supuesto, llamar al presidente de esta asociación, el ingeniero Euris Andújar, quien tiene las palabras iniciales. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en este día memorable, en el cual reiniciamos una actividad que era habitual en los años 70, 80, 90 y hasta principios del 2000, que era la tertulia de Herrera. Como bien decía Carlos Julio, este escenario era la fuente principal de la noticia de los diferentes medios impresos y también televisivos y de radio, porque se trataban los temas que eran trascendentes en ese momento. Eran los temas cuando se estaba hablando de los problemas que habían con los sindicatos, con la política, con la economía y con todas las áreas que habían que en un momento dado eran polémicos, y los periodistas aprovechaban esto como fuente principal de noticias. Damos gracias a todos ustedes que hoy nos privilegian y nos acompañan en el día de hoy, y queremos darle la bienvenida al señor Iván Gatón, que realmente pensamos que el primer invitado para iniciar la tertulia debía ser una personalidad que tuviera primero el prestigio como a él le precede y que tuviera un conocimiento general de lo que es la geopolítica, y a unanimidad el directorio completo dijo que era Iván Gatón. Así que nos sentimos honrados de tenerle hoy con nosotros. También para informarles que ya a partir del próximo año la tertulia de Herrera se va a hacer cada 2 meses. O sea que tendremos tertulia por mucho tiempo, esperamos en el Señor. Así que nada, siéntase todo bienvenido,
y de inmediato vamos a iniciar con el almuerzo que tenemos para hoy, y una vez que concluyamos, pues el señor Iván Gatón pues va a iniciar con su disertación. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Julio. Yo creo que una entrada que vamos a tener ahora la disertación de nuestro invitado de lujo, el señor Iván Gatón, el cual le pedí que me diera una semblanza para yo hablar muchas cosas de él, pero no hay, nada de lo que yo diga aquí se puede comparar con lo que es Iván Gatón, el aporte que está haciendo a la historia de este país y sobre todo a la enseñanza de la geopolítica global. Y yo digo que este señor, el cual conocí esta mañana, pero que lo conocía solamente de oído, he aprendido mucho de él. De hecho, en estos días tuve yo una polémica con un amigo que nos visita hoy aquí, el doctor Ángel Adams, que él es de un campo de allá se llama Baitoa, creo que se llama. Y me decía él, estamos discutiendo de Hernán Cortés. Yo no sé a qué fue que vino el tema. Y yo le dije que Hernán Cortés fue el primer notario que hubo en República Dominicana y que era en Azua. Yo soy azuano y me dijo, lo dije como con mucho orgullo, ¿verdad? Y realmente él decía que no. Y resulta que le pregunté al ChatGPT, ven que te lo voy a demostrar. Entramos a la computadora, fue en mi oficina y le pregunté, historia de Hernán Cortés en Azua. Y me contestó el ChatGPT. Me dijo muchísimas cosas, pero lo que recuerdo que nos dijo era que Hernán Cortés nunca estuvo en Azua. Es más, que ni siquiera estuvo en la isla de Santo Domingo. Y yo que conocía bien la historia porque yo había oído una charla que él dio sobre Hernán Cortés, sobre un primo y la historia de que, bueno, de esas historias coloquiales que hay. Y yo realmente le dije al ChatGPT que estaba en un error histórico, que sí estuvo en Azua y que llegó en el año de 1509, porque ya tenía el chivo de Iván, que yo lo había oído. Y le dije de todo y volví y me contestó que no, que el señor Cortés llegó a México en el 1518 y que fue el conquistador de México. Y volví y le escribí y busqué a Google y le copié y se lo coloqué al ChatGPT y todo lo que dijo Iván se lo copié y después me dijo, perdona por mi error histórico. Ciertamente, me dijo el ChatGPT, perdona por mi error histórico. Hernán Cortés estuvo en Azua, llegó en el 1504, ya me dijo muchísimas cosas, parece que se puso a buscar por todos lados. Y ese señor le enseñó al ChatGPT toda esa historia. Yo he aprendido mucha historia con él, en todas sus conferencias, en todas sus charlas que ha dado. No hay desperdicio. Síganlo por donde quiera que esté, porque es una biblioteca que tenemos en nuestro país y un lujo de conferencista. Así que demos la bienvenida al señor Iván Gatón, que nos va a disertar hoy de geopolítica global. Solo le doy dos datos que creo que debo darlo porque desde el punto de vista académico eso es una trascendencia para el país. Desde que empezó la carrera diplomática, él es profesor de esto. Y además de los diplomados que se dan en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de la Defensa, formadores de oficiales de alto rango en temas de seguridad y de geopolítica. Así que les dejo con ustedes y reitérenle un gran aplauso a este gran exponente. Señoras y señores, presidente de la Asociación de Industrias Herrera, ministro Castillo Lugo, que le hacía la referencia que cuando yo estaba en CEDOPEX, Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, el señor Amaro, Atahualpa Domínguez, le pidió que le organizara la institución. Y ahí conocí a personas que trabajan con el ministro y conozco la institución desde hace un buen tiempo. Señoras y señores, el señor Angelo Viro, que cuando trabajaba en CEDOPEX, trabajamos en una actividad que se llamó la Feria de Módena, que es cuando comienza a introducirse el ron dominicano en Europa. Específicamente una marca que llevó a un grupo que se llama los Paimasí, porque teníamos un stand muy grande, donde había incluso un restaurante dominicano. Bueno, yo creo que lo primero
aparte de dar las gracias, de uno compartir lo que siempre le gustó. Aquí está un hijo de un amigo de mi padre y que los domingos me llevaban, siendo yo niño, a visitar su casa, que es el subdirector de impuestos internos. Es hijo de alguien que era muy entrañable para mi padre, que trabajaba en la industria azucarera. Cuando esa hojarasca, que fue el ingenio Río Jaina, creó un espacio en Sabana Grande de Boyá, y la industria azucarera tenía una vía ferroviaria que llegaba desde Jaina hasta allá. Y por un lado, la gente de Jánico y de Sabana Iglesia, los Fernández, los Parache, ahora que hablaban de Baitoa, hay una comunidad que se llama Majagual, que es solamente de la gente de esa zona, y que todavía hay un autobús que viaja diariamente desde Majagual al Parque de los Charamicos en Santiago, para mantener el contacto con la gente de allá, de Jánico y de Sabana Iglesia. Pero bueno, dar las gracias sobre todo por estar aquí con ustedes compartiendo algo que comenzó en la modernidad aquí, y esto es importante comprenderlo. Existe en el periodo histórico 4 épocas: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Entonces, en la edad moderna, que comienza en el siglo XVI, que es uno de los siglos menos estudiados por nuestros historiadores y por mucha gente también. Aquí está ahora mismo un historiador español que se llama Esteban Miracaballos, y es de los pocos que ha comenzado a desentrañar el siglo XVI, porque es una etapa muy fértil. Y él dice en su libro sobre esa época: la española, el centro de la conquista. La modernidad se inicia con la llegada de Colón a América. Pero esa llegada de Colón, que establece la primera ciudad del Nuevo Mundo en la Isabela, Puerto Plata, en el segundo viaje, el 6 de enero de 1494, porque lo que conocemos como el Fuerte de la Navidad, donde él dejó 49 personas al mando de Diego de Arana, si lo ubicamos geográficamente hoy, sería en lo que nosotros conocemos como Cabo Haitiano. Esa modernidad, esa geopolítica se inicia aquí. ¿Por qué? Porque la geopolítica en el sentido global tiene su génesis en el siglo XVI. Pero algo muy importante, que es lo que a final del camino voy a hablar y que va a ser lo importante para ustedes, ahí comienza la hegemonía del mundo occidental. Esa visión que nosotros tenemos eurocéntrica, de que si usted va a buscar la historia de la India, por ejemplo, India hoy está en las redes porque desde esta semana ha comenzado a sonar que India va a cambiar su nombre, se va a llamar Bharat, pero Bharat está en la constitución de India. Y Bharat, recuérdense que de ahí viene del nombre del partido que está gobernando, Bharatiya Janata Party, y es un partido nacionalista hinduista. Y Bharat se refiere al hijo de Bozia, que es, según el Mahabharata, el hombre que con una tribu comienza todo lo que es esa civilización india, que incluye Nepal, Bután, Afganistán, Sri Lanka, Pakistán. ¿Pero por qué? Porque ese mundo post-occidental, India, no solamente tiene el 17% de la población del planeta, con una Europa que en el 1950 tenía un 25% de la población del planeta y hoy tiene un 7%. Sino que India ya le está aportando al PIB mundial un 7%, y según el Fondo Monetario Internacional le va a aportar un 12%. La Unión Europea viene descendiendo, le está aportando al PIB mundial un 15%. Pero cuando ustedes miran a China y a India, entre los dos, son más del 40% de la población mundial. Pero en el aporte al PIB mundial, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, en esa modernidad que se inicia aquí, comienza lo que en geopolítica se llama la teoría de los ciclos hegemónicos de Immanuel Wallerstein. ¿Qué quiere decir él con esto?
Recuérdense que las primeras civilizaciones, y por eso hay que tener una perspectiva histórica universal, para hablar de geopolítica, de esa relación que tenemos con el resto del mundo. Por eso se dice que la geografía determina no solamente la vestimenta, sino la alimentación. Y determina también que la ubicación geográfica suya lo hace importante o no. Póngame el mapa, por favor. Ustedes miran el mapa del mundo, van a encontrar que República Dominicana, ¿dónde está? En el centro del Caribe. ¿Y qué quiere decir que usted se encuentra en el centro del Caribe? Que usted va a ser el centro que dice mira caballos de la colonización. Porque Colón llegó primero aquí. No, Colón llegó primero a Cuba. Y cuando él preguntó dónde había oro, que vio pequeñas pepitas de oro, le dijeron, mira, donde hay mucho oro es... ¿Cómo se llama la isla? ¿Quién me puede decir cómo se llamaba la isla cuando Colón llegó aquí? ¿Cómo? No, Guananí es en San Salvador, en las Bahamas, en las Islas Lucayas. Ahí es donde él llega el 12 de octubre. Pero cuando llega aquí, en la Española, ¿pero qué otro nombre la gente le da? No, Quisqueya, eso se incluye en el himno nacional. Haití, pero Haití era el cacicazgo de Marién, que tenía un cacique que se llamaba Boichío, que era el hermano de Anacaona, y Anacaona, que era la hermana de Caunabo. Caunabo muere, y entonces ella hereda el cacicazgo de Jaragua, pero cuando muere el hermano, en la tradición taína, quien hereda es la hermana, no el hermano. Y ella hereda el cacicazgo de Magua, y eso era Haití. Pero hoy, ustedes buscan libros de geopolítica, y cuando se habla de la historia de la isla, no se dice la española, porque Haití ha tenido mejores relaciones públicas. Tanto es así que un arqueólogo español, que es el que descubrió el yacimiento de Samaná, en una discusión en la UNESCO, la representante de Haití lo corrige y le dice, no, la isla no se llama la española, la isla se llama Haití. Y lo grande es que la representante dominicana la secunda. Y él dice, yo no acepto eso. A final del camino, en la discusión, dijeron, miren, no es ni Haití ni la española, vamos a decir la isla. Pero el tema es que esa isla donde estaba el oro se llamaba Babeque o Bohío. Dice Fray Bartolomé de las Casas que en el diario de Colón, Colón refiere que las tierras eran tan fértiles o las vegas como las de Castilla, pero más, y que podían haber 2 cosechas. Esa isla que se llama la Española, pero que se utilizaba el latín y en latín se le llama Hispaniola, ahí se inicia la teoría de los ciclos hegemónicos de Occidente y comienza la globalización. Eso que les preocupa a ustedes como empresarios, porque no se puede hablar de globalización si no tomamos en consideración. ¿Quién es de Puerto Plata aquí? Pero no conocen un banco que se llama el Banco de la Plata. ¿Saben por qué se llama el Banco de la Plata? Porque eso que se llama Ruta de la Seda que tienen los chinos hoy, no era nada más que un galeón que se llamaba el Galeón de Manila, que después que Fernando de Magallanes circunnavega, pero sigue el viaje Juan Sebastián Elcano después de 3 años y comprueba que la Tierra es redonda, cuando regresa en el segundo viaje, tiene como mano derecha a un marinero de los pocos que sabían nadar. Esto es un dato importante. El 90% de los marineros no sabían nadar. Y Andrés de Urdaneta, por solicitud de Felipe II, descubre una corriente que se llama la corriente del Kuroshio. Entonces, la corriente del Kuroshio permite establecer un vínculo con la dinastía Ming en China que hace la ruta de la seda, la ruta de la porcelana, la ruta de traer el mango, porque el mango no es de aquí, el mango vino por esa vía, la ruta para traer, ¿saben qué? Las mujeres que van a la playa, el bikini, porque el bikini era de las islas del Pacífico. ¿Saben para qué también? Para el pareo y la moda de bañarse en la playa, porque en Europa no se bañaban en la playa. Eso es una moda del Pacífico. Cuando ustedes miren toda esa toponimia del área del Pacífico, van a ver que los nombres son en español. Pero se establece una ruta que se llamaba el Galeón de Manila, Galeón de Filipinas, y después con mulas y caballos se cruzaba México y se llegaba a un puerto que fundó Hernán Cortés, que era extremeño. Tomen en consideración que casi todos los que vinieron en la conquista
eran de Extremadura. Cortés era primo de Pizarro. Aquí había problemas porque Obando fue gente de allá. Incluso el culto a la Virgen de la Altagracia es un culto que se hace en Extremadura y lo trajeron aquí a Santo Domingo. Y después alguien que se llama Juan Ponce de León, Obando le da una encomienda en San Rafael del Yuma, y de ahí viene entonces ya un culto. Toda esa gente entonces, Cortés, crea el puerto de Nuestra Señora de la Veracruz. Y de ahí hay un barco que se llama Nuestra Señora de la Concepción que naufraga frente a Puerto Plata. Como tenía más de 25 toneladas de plata, más de 10 de oro, porcelana de la dinastía Ming, a eso le llaman el Banco de la Plata. Y hoy ustedes van al Museo de las Atarazanas y se encuentran con porcelana de la dinastía Ming. ¿Qué indica eso? Que esa globalización fue aquí. Entonces, en esa teoría de los ciclos hegemónicos, algo que la gente no toma en cuenta también, y quiero hacer énfasis en el aspecto de la isla. ¿Ustedes sabían cuál es el referente mítico fundacional de Estados Unidos? Los padres peregrinos del Mayflower en 1620. ¿Ustedes recuerdan dónde llegaron los padres peregrinos? Por ejemplo, ¿usted recuerda? Tópemele allá. Sí. ¿Usted recuerda cuándo llegaron los padres peregrinos que fundaron Estados Unidos? ¿A qué zona llegaron? A Plymouth. Pero eso fue en 1620. ¿Ustedes sabían que la primera ciudad de Estados Unidos se fundó desde Puerto Plata? Y lo hizo el alcalde de La Vega llamado Lucas Vázquez de Ayllón. Y que mañana hay una conferencia en Puerto Plata porque fruto de esa investigación, en Sevilla se encontraron archivos de que el primer ingenio de azúcar que se hizo en Puerto Plata lo hizo Lucas Vázquez de Ayllón, que era el que también tenía a su cargo la villa de Santiago. Pero ustedes sabían que la Florida se descubre desde aquí. E incluso la corriente del Golfo, la gente que va a España y que va a Portugal, ¿por qué si España y Portugal están en el mismo paralelo que Nueva York, no son tan fríos como Nueva York? El movimiento de rotación de la Tierra genera lo que se llama una corriente, que se llama la corriente del Golfo, que tiene como 1000 kilómetros de ancho, pero lleva el aire cálido y le aumenta 10 grados de temperatura a la península ibérica y a toda esa zona de Europa. ¿Y quién descubre esa corriente? Antón de Alaminos. ¿Desde dónde la descubrió? Desde Boca de Yuma, porque él era el que estaba con Ponce de León cuando descubren la Florida. Y nosotros hemos explotado ese elemento geopolítico. Hemos explotado que alguien que quiebra aquí con un negocio de cerdo llamado Vasco Núñez de Balboa es el que descubre el Océano Pacífico, y que quien recomienda la construcción de un canal de Panamá era un fraile dominico que estaba aquí en Santo Domingo llamado Fray Tomás Berlanga, que fue el que descubrió las Islas Galápagos, y le dice a Carlos I, mire, si aprovechamos el río Chagres podemos hacer un canal que permitirá a España ser más grande, pero no había suficiente presupuesto. 400 años antes que Lesseps y que Teodoro Roosevelt, que llegó a decir, I took Panama. Pero ese fue el que trajo el plátano a América. Por eso se le llama en algunas zonas al plátano chiquito plátano dominico. Pero para concluirles en ese periodo de la geopolítica, porque este es un mundo post-occidental, y ahí es que se inicia algo que ahora se pone en juego, que son los derechos humanos. ¿Cuál es el discurso más importante que tiene la historia del cristianismo cuando Occidente no es más que filosofía griega? Es decir, Platón, neoplatonismo y cristianismo. El Sermón de Adviento. El Sermón de Adviento es el discurso más importante que tiene el cristianismo después del Sermón de la Montaña. Y los derechos humanos es lo que se llama el ius gentium. Las discusiones se dan en Salamanca con Fray Francisco de Vitoria a partir de que un encomendero que su padre le había llevado un indio como esclavo, llamado Fray Bartolomé de las Casas, que estaba allí en La Vega, escuchó el sermón y gracias al cardenal Cisnero lo llevaron donde el Fernando el Católico y el hombre se convirtió en fraile. Hay una distinción. Un asunto es ser fraile y otro es ser frey. Frey era Nicolás de Obando.
Eso significa que era de una orden militar católica. Ahora, fraile era el sacerdote. Pero vieron ustedes en la colonización portuguesa, inglesa, holandesa, un defensor de los indios. O una Isabel la Católica, que para mí en 500 años es una de las mujeres que más ha incidido, porque en geopolítica hay una base en la cual descansa el futuro de un imperio, y es el cultural. Y ella no solamente manda a preparar, a financiar a Nebrija, la gramática de Nebrija, sino que pone en su testamento que los indígenas eran iguales que sus súbditos, como los de Castilla, Isabel la Católica. Hoy el español se habla hasta en África porque Guinea Ecuatorial pertenecía al Virreinato de la Plata. Cuando Argentina se declara independiente, Guinea Ecuatorial se quedó sin jefe. Pero se habla español desde California hasta Chile y no se habla ni portugués ni otro idioma. Solamente en todo el Pacífico se habla español. ¿Quién hace esa incidencia en términos culturales? ¿Y qué imperio permite tener a un Cervantes, a un Lope de Vega, a un Góngora y Argote? El idioma español. Y eso se inicia aquí. De hecho, el primer antropólogo del mundo fue Fray Ramón Pané. Y para darles un dato adicional de cómo se inicia esa geopolítica, porque como dominicano lo que me duele es que cuando estoy en el Asia tengo que decir que estoy al lado de Haití, porque conocen más Haití que República Dominicana, porque Punta Cana lo presenta como un país aparte. Es decir, la gente fuera de aquí, no es mentira, cree como que Punta Cana es un sitio en el Caribe aparte. Nosotros tenemos una primacía que nadie toma en cuenta. El primer negro que vino a América vivía en San Rafael del Yuma. Se llamaba Juan Garrido. Y Juan Garrido termina viviendo en México, se casa con una española, tiene 3 hijos con ella, pero tenía esclavos negros y tenía una encomienda de indios. Pero aparte de eso, pide una pensión porque el trigo que todavía se produce en Estados Unidos en el norte, el que lo llevó fue él. Pero ustedes dirán, ¿y cómo se conoce todo esto? Porque en el Imperio Español todo se escribía. Pero hay un dato interesante, el gran legado educativo. Si usted era del Imperio Portugués, usted tenía que ir a Coimbra. Pero aquí en el 38 ya había una bula papal en Apostolatus Cúlmine. Pero en Lima había una en 1454. Y el otro, el Imperio holandés y el francés nunca le hicieron una universidad. Descartes dice que él, quien lo influencia, es el padre Rubio, pero el padre Rubio era profesor en la Universidad del Virreinato de la Nueva España. Entonces, en la parte cultural, todo eso se inició aquí, porque la primera profesora que llega a México vino aquí con María de Toledo, que era Bustamante. Pero lo otro que es importante, el mestizaje. Ustedes recuerdan a la hija de Caonabo y de Anacaona, ¿cómo se llamaba? ¿No se recuerdan de Iguemota? ¿Y no se recuerdan de Hernando de Guevara? El más irresponsable del Olimpo los flechó a los dos sin que él hablara taíno y sin que ella hablara español. Y de ahí nació una hija que se llamó, a ver si se recuerdan, eso es primaria, Mencía. ¿Y Mencía se casó con quién? ¿Y quién es Enriquillo? Enriquillo es el que obliga al rey, no, era el emperador, Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y Carlos I de España, a firmar el primer acuerdo del derecho internacional en la modernidad. Don Enrico, que su nombre no era Enriquillo, era Guarocuya. Entonces, para darles a ustedes el significado de que ahí comienza la modernidad. Pero ¿qué pasa con el mundo en el cual nos encontramos? Un mundo de posverdad, un mundo que los BRICS, que no es verdad que van a tener una moneda BRIC,
Si los europeos, que son los europeos, les tomó mucho tiempo tener un banco central, imagínense ustedes a Irán, que es una teocracia, ligada con Sudáfrica, mezclada con Brasil. Eso conlleva un proceso. Ahora sí les da una indicación de que estamos en un mundo multipolar. ¿Y qué indica un mundo multipolar? Aunque no lo queramos creer, pero siempre hay que ir a los clásicos. Polibio hablaba de que la historia tiene una evolución cíclica y parece que los seres humanos tenemos como un determinismo a siempre dar como las mismas vueltas. Entonces, en la geopolítica se dice que llega a un mundo bipolar. ¿Eh? Recuerden, mundo bipolar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Después llega un mundo unipolar. Recuérdense, Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín en el 89 y la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91, se quedó hegemonizando el mundo. Por eso se crea la Organización Mundial de Comercio y por eso es que un amigo de Jesús Moreno, Francis Fukuyama, dijo que la historia se había terminado, que lo que iba a triunfar era la democracia en términos políticos y en lo económico, el libre comercio. Pero paradoja de la vida, ¿quién había sido o quiénes habían sido los países más desarrollados del planeta hasta el siglo XIX? Pregúntemele al señor de los lentes blancos allá, a ver si usted, ¿cuáles habían sido las zonas, señor, más desarrolladas del mundo hasta 1839? ¿Cuáles eran? ¿Usted se recuerda? No, Inglaterra no. Inglaterra le tuvo que hacer a los chinos la guerra del opio y llevarle opio porque la balanza comercial de Inglaterra, que necesitaba té, y el té era de China, que necesitaba seda, que necesitaba porcelana, no podía competir con ellos. China. ¿Y cuál era el otro? India. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Que India y China vuelven y toman su lugar. ¿Se fijan? Es un mundo post-occidental. Y ustedes dirán, no, pero es que Occidente siempre ha tenido más tecnología. Aquí viene el elemento que debemos tomar en consideración. Por primera vez en 500 años existe lo que se llama convergencia tecnológica. ¿Por qué ustedes creen que el general Matis y luego Pompeo se pasearon por Centroamérica, fueron a Reino Unido y le dijeron a todo el mundo, no usen tecnología 5G? Porque no es verdad que los ingleses iban a vencer en la guerra del opio en el 39 a los chinos y le iban a quitar Hong Kong si técnico-científicamente hablando los ingleses no hubiesen estado más avanzados y los chinos con unos barcos de junco y ellos con cañones. Los chinos inventaron la pólvora, pero nunca se inventaron un cañón. Nunca se inventaron una máquina de vapor. Pero la electricidad es del mundo occidental. El ferrocarril es del mundo occidental. Todo esto de la tecnología es del mundo occidental. Pero ¿quiénes son la gente que más software se están produciendo en el mundo? No es en Bangalore. ¿Y de dónde son? Y China no está compitiendo. Por ejemplo, Huawei en esta semana acaba de anunciar que hizo su chip de 7 nanómetros. Existe una convergencia tecnológica. Antes de ayer se inauguró la feria del vehículo de Múnich y adivinen quién estaba presentando sus últimos modelos de carros eléctricos. BYD. ¿Y BYD dónde se produce? En China. Entonces, después de 500 años, y hay una amiga de Angelo Viro que iba con él de paseo, Angelo le llevaba a dar su vueltecita cuando iba a Italia en verano, Meloni, la han puesto en una encrucijada porque le han dicho, mira, sal de la ruta de la seda. Pero sucede que a Italia le va muy bien con los chinos y los chinos iban a hacer unas inversiones. Pero sucede que Washington llamó a Meloni y le dijo, mira,
sal de ahí. Y Meloni está buscando la forma de ver cómo ella sale de la franja y la ruta de la seda, porque Italia es el único país miembro de la OTAN y de la Unión Europea que firmó la franja y la ruta de la seda. Pero los chinos, poco a poco, por esa convergencia tecnológica, han ido teniendo incidencia a nivel mundial. Y eso es innegable. Entonces, lo que sí estamos es en una era en la cual usted simplemente mira y dice, ¿qué es Bangladesh? Siempre la imagen de nosotros, para mí es una imagen caótica, si la vemos por la simple imagen que tenemos de ellos, porque llegamos a España y los dueños de los centros de frutas ahora es la gente de Bangladesh, y usted va por la Plaza de Sol y los que les venden a usted los chips de los teléfonos son de Bangladesh, pero Bangladesh le va a aportar al PIB mundial, según el Fondo Monetario Internacional, un 1.5, lo mismo que le va a aportar Reino Unido. Es decir, que el Reino Unido, que en esa teoría de los ciclos hegemónicos fue quien hegemonizó con la revolución industrial, y que en el siglo XIX de cada 4 seres humanos, uno era súbdito de la reina Victoria, el Reino Unido, que fue el que se sentó en el segundo Reich con Otto von Bismarck a repartirse África como si fuese una reunión de agentes inmobiliarios, Bangladesh va a aportar lo mismo al PIB mundial que el Reino Unido. Pero no se asusten. Según el Fondo Monetario Internacional y los analistas de una empresa en la que el señor Spin tiene, gracias a Dios que un dominicano tiene acciones en BlackRock, según el Fondo Monetario Internacional y BlackRock, Indonesia le va a aportar, antigua colonia de Holanda, hasta que llegó Ahmed Sukarno, que fue el hombre de la conferencia de Bandung con Joseph Broz Tito, con Chu Enlai. Pero ustedes sabían que Indonesia se perfila como una potencia, pero hay un tema. Indonesia es musulmana. Solamente en Bali tiene una pequeña población que es hinduista. ¿Por qué? Porque este es el otro dato que le quiero dar. Aparte del económico, donde Turquía, a pesar del terremoto y de la inflación que Erdogan tiene ahí, Turquía aportará un 1.5 también. Pero Francia, que perdió de Vietnam en Dien Bien Phu, que Vietnam era colonia de Francia, Vietnam le va a aportar al PIB mundial un 1.5, lo mismo que le va a aportar Francia. Pero el otro elemento con la divergencia de población es que los cristianos son menos y los musulmanes son más. No sé si ustedes se han dado cuenta que en Haití, después del terremoto, la religión que más ha crecido es el Islam. Pero no sé si ustedes conocen el Islam. Y una mezquita musulmana es un centro para educar, pero los muchachos se educan aprendiendo el Corán. Todas las suras, todas las aleyas. Mientras aquí usted le pregunta a la gente dónde nació el cristianismo y la gente ni siquiera sabe, y son cristianos. Y son cristianos y no son solidarios entre ellos. Sin embargo, en el Islam existe lo que se llama el zakat, que es un 2.5% de lo que usted se gana, y eso se le entrega ¿a quién? Se le entrega a la mezquita. ¿Y qué pasa? Que si usted se quedó sin empleo, la mezquita le da el dinero que usted necesita. Y ahora hay preocupación en Washington porque han crecido demasiadas mezquitas en Haití, pero es que en la mezquita los haitianos encuentran alimentación, encuentran comida, pero no solamente comida, no solamente alimentación, comida y vestimenta, higiene, porque no sé si ustedes sabían que el Islam hay que ser higiénico, pero también hay otro asunto. Como decía Friedrich Nietzsche, el Islam convierte al ser humano en un monje. Un musulmán difícilmente duerma 8 horas porque hay que hacer 5 oraciones al día. Y en el intervalo que usted hace de una oración a otra oración con la quibla, usted no le da tiempo para eso, es decir, que lo hace usted una persona disciplinada. Y en Haití, ¿ustedes saben quiénes se están disputando en la diversidad del Islam? Turquía
que tiene la mezquita grande en Cabo Haitiano, Qatar, que es un islam más fuerte, y según Washington, un congresista que hablé con él, pueden haber elementos de Hezbollah, porque la Shia puede practicar algo que en el Islam se llama la simulación. La simulación de que el Islam chiita siempre fue perseguido. Entonces ellos pueden hasta tomar alcohol, hasta probar la carne de cerdo. Pero es un elemento que preocupa a Estados Unidos, pero no solamente por Haití. No sé si ustedes saben que en Trinidad y Tobago los musulmanes secuestraron el Congreso. No sé si lo sabían. Y que la mayor cantidad de soldados que tenía el ejército islámico de Irak y el Levante con el califa Abu Bakr al-Baghdadi eran de Trinidad y Tobago. Pero en Surinam también hay un islam creciente. Entonces, la Iglesia Católica, y yo siempre sigo la Iglesia Católica, ¿cuántas veces han visto ustedes al Papa en América Latina? Pero no deja de ir a África, porque la población en África se está duplicando. ¿Y qué están haciendo? Los salesianos de España agarraron todos los inmuebles, lo vendieron, y ese dinero se cogió para hacer escuelas en África. Nicho de mercado. Hay que invertir en estos muchachos. No es casualidad que aquí había un nuncio africano. El tema del Islam tiene mucho que ver con el apoyo que le ha dado el patriarca Cirilo o Kirill a Putin. Porque Putin no solamente le hizo una basílica, sino que Putin es ortodoxo. Y en la iglesia ortodoxa en Rusia ahora, mientras ustedes los católicos y los cristianos se han dejado avasallar por todo tipo de agendas, y parece que les da vergüenza decir que su base es cristiana y Occidente es cristianismo, porque todo eso que andan criticando el cristianismo, tienen que recordar que la gran magia de Occidente en su proceso histórico fue haber incluido a las mujeres. El Islam no incluye a las mujeres. Todo eso que yo veo por ahí hablando, yo quiero que me digan cuándo las mujeres tienen el mismo nivel que tienen los hombres en la perspectiva islámica, por más adelantado que sea el país. Es más, si se practica el Islam fundamentalista, y lo van a descubrir las mujeres que se casen con alguien de Medio Oriente, no salen del país si llegan al aeropuerto y no tienen un permiso del marido. Y eso es gracias al cristianismo. Pero otro asunto que es importante es que el cristianismo es, en medio de sus guerras y disputas, lleva lo que se llama la Paz de Westfalia en 1648. Y la Paz de Westfalia permite el Estado laico. Esos procesos no los vivió el mundo musulmán. Y el Estado laico es lo que permite luego en el proceso histórico lo que somos nosotros hoy. Que hay una división entre el poder espiritual y el poder terrenal. Pero en el Islam no existe esa diferencia. Pero hay una encrucijada, y lo ven con Rusia, que Rusia dice, miren, yo aquí en las iglesias, a los muchachos, a los niños, desde los 7, 8 años practican sambo, son como Boy Scouts, pero van teniendo valores religiosos. Y en China dicen que la cultura es un elemento fundamental. De hecho, Henry Kissinger tiene un libro que todos deberíamos leer, porque no solamente tiene una buena prosa, sino que se lo dedica a Oscar de la Renta, porque él lo escribió cuando venía aquí a Punta Cana. Y el libro se titula China. Y dice Kissinger que lo que demuestra la importancia de una cultura fuerte, sólida, es que a China la invadieron los mongoles, los descendientes del Gengis Khan, y establecieron la dinastía Yuan, pero los chinos no perdieron su cultura. La dinastía Yuan tuvo que asumir los valores chinos. La invadieron los ingleses,
Los portugueses en estos días fue que le devolvieron Macao. Los rusos le quitaron toda la zona de Dalian. Ustedes han visto la zona que está allá arriba, Dalian, en la frontera que da ahí a Corea del Norte. Se la tuvieron que devolver. Todo el que ha querido ha llegado a China, pero China nunca ha perdido su cultura. Entonces, ¿qué dice el gobierno chino ahora? Peor que el opio que trajeron los ingleses es la agenda LGTBQ. Con esto lo que quiero decirles es que los chinos dicen que la base fundamental por una perspectiva confuciana es la familia. Y que si llega cualquier elemento que pueda distorsionar la convivencia pacífica en un hogar, ya eso es un problema, porque según Confucio, la educación, la formación se da en el hogar. Y si la familia no va bien, la aldea no va bien. Y si la aldea no va bien, el reino no va bien. Entonces, por más que querramos, si no hay una formación en el hogar, ¿cómo se transmite eso luego? Pues aquí está el elemento de la disputa cultural. ¿Y por qué China entonces no permite Google? ¿Por qué no utilizan Facebook? ¿Por qué tienen su propia Internet? Porque tú no me vas a influenciar a mí. No es verdad que Kim Kardashian, haciendo promesa de coito sin garantías, va a facturar el $1.000.000 que ella factura por cada post que pone en Instagram en el mundo chino, porque ella no puede ser un referente. Porque los valores de esa sociedad son otros. Entonces, ese elemento cultural es bueno que nosotros lo veamos, porque en el mundo post-occidental, India, ustedes encienden la televisión y no les aparecen videos de la India cuando entran a YouTube. Así pero India ha dejado su industria del cine. No. India tiene tanta incidencia que el primer ministro de India es Rishi Sunak y dice que es hinduista. Y el jefe de Google es de la India. Dejaron de lado su elemento cultural. Entonces, ese es un elemento que en el mundo occidental debemos ir analizando. Miren que dice Antonio Guterres, que es el secretario general, para ubicarlos a ustedes en el contexto del mundo actual, que tenemos problemas globales porque ya el mundo es interdependiente. Pero ¿cuál es el problema? La solución es global. Pero los BRICS asumen que la solución de los problemas del mundo se deba llevar a cabo desde la perspectiva del eje transatlántico, que es Estados Unidos más la OTAN. No. La Organización Mundial de Comercio no está funcionando, porque ya ustedes saben que el principal beneficiario del libre comercio del mundo, ¿quién fue? En Davos, Xi Jinping lo dijo. Nosotros vamos a defender el libre comercio, porque el gran beneficiario del libre comercio es China. Desde la reforma de Deng Xiaoping en el 1979, con el socialismo democrático de mercado, que dicho sea de paso, hay un dominicano involucrado ahí, porque a eso es lo que se le llama la diplomacia del ping-pong, y es un mocano de ahí, mocano, Resec, el que entrena a los muchachos que van y juegan ping-pong en China. Vive actualmente en Las Vegas, pero se lo digo como nota al margen, porque hay elementos que quizás nosotros pudiéramos darle un poco de relaciones públicas por el tema de la autoestima y propia valía, que eso es necesario para un país. Pero fíjense ustedes que China dice, no, yo soy la gran ganadora, pero yo quiero libre comercio. Pero ahora, ¿en qué estamos? En un proceso de desglobalización. Pero ustedes dicen, no es desglobalizando el mundo que lo vamos a resolver, porque tenemos un problema serio. Y las transnacionales del crimen, ¿cómo las atacamos? ¿O ustedes creen que se va a detener que Amberes sea el principal centro de entrada de cocaína a Europa?
y que el narcotraficante que maneja el mercado, la entrada de la droga en Amberes vive en Medio Oriente, porque la tecnología permite eso, que engrasan la economía del planeta. Eso lo va a resolver un país solo. Para darles un ejemplo de esto que le estoy diciendo, porque es importante. Ahora mismo hay una desgracia que nadie está viendo. En Estados Unidos todos los días mueren 200 personas por sobredosis de fentanilo. ¿Ustedes saben por qué se ha agudizado esa situación? Porque a partir de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, los chinos suspendieron la colaboración con Estados Unidos de las empresas chinas que producían todos los químicos para la creación del fentanilo. Y el fentanilo llega de China vía México, pero mueren en Estados Unidos 200 muchachos diarios. Eso es una guerra. El año pasado murieron en Estados Unidos por sobredosis 106.500 muchachos. Eso tiene un efecto muy negativo para el Producto Interno Bruto, pero también a donde está yendo es a la juventud. ¿Y ustedes creen que eso lo maneja solo Estados Unidos? La lucha contra las drogas y la violencia que genera las drogas. Pero Brasil es el BRICS y en Brasil mueren anualmente de 25.000 a 30.000 personas. Ahí hay una guerra civil con dos grupos delincuenciales, uno que se llama Comando Vermelo y el otro se llama Comando do Povo. Y en México, el presidente de México tiene que admitir que agarraron al hijo del Chapo y lo tuvo que soltar para que no hubiera una matanza. Es decir, él le da un discurso, estamos hablando de México, un país con recursos, y agarran al hijo de un narcotraficante. Y ese elemento del crimen transnacional, como lo dice Guterres, se va a poder resolver. Y ustedes saben también, que es algo que refiere Guterres, nosotros que tenemos el problema de nuestros vecinos, el país que más migrantes recibe del mundo es Estados Unidos. Señores, en el mundo hay 200 millones de personas cruzando fronteras. Yo estuve en Marruecos y me dio pena ver gente que venían del África subsahariana después de caminar más de 4 meses, buscando por Ceuta o Melilla ver cómo vuelan las cercas. Algunos toman la ruta por Libia y los italianos lo están sufriendo hoy porque quitaron a Gaddafi y sucedió lo que el mismo Gaddafi había predicho. Ahora se ha llenado Italia de inmigrantes. Hay una crisis. Tengo una amiga que es periodista en Tijuana y hace como 7 años me habló de un grupo de haitianos que estaban viviendo allá en México. Hay una gran cantidad de mexicanos, de haitianos en México. Pero llegué a Brasil y estoy en Brasilia un día y me encuentro un muchacho. Pero tú eres brasileño. Me dice, no, yo soy haitiano. Pero lo bueno es que aquí en San Rafael, en Nagua, hay unos haitianos que trabajaban allá y se fueron para Chile. Y les puedo decir de una persona conocida que tiene un colmado en Chile, pero que se fue con un haitiano que era amigo de él en San Rafael. Una gran cantidad de haitianos. Y ustedes vieron lo que pasó con los haitianos en Chile. Es un problema mundial. Bangladesh, que no es el mejor país para usted irse a vivir, tiene hoy más de 200.000 a 300.000 refugiados rohingyas, que son de un país que anteriormente se llamaba Birmania y hoy se llama Myanmar. Pero eso requiere una solución global. Y el problema, aunque ustedes no crean en eso, crean o no, hay un tema con el clima. Se está trabajando en conjunto para esto. Hay un problema con una eventual pandemia en el futuro, porque eso es normal. ¿Está trabajando la humanidad en ese sentido? No. Páseme la próxima imagen. Para que ustedes vean lo que es el panorama del mundo actual. Ursula von der Leyen, que ustedes la conocen, es la jefe de la Unión Europea. Hace unos meses, por la guerra de Ucrania, visitó India y le pidió a India que se sumara a las sanciones a Rusia. Porque sucede que India le compra el petróleo a China, a Rusia, lo refina y se lo vende como gasolina a Europa.
Y como hay sanciones para el petróleo de Rusia, ¿quién gana dinero entonces con la guerra en Ucrania? India. ¿Y sabe lo que le dijeron los indios? Bueno, sucede que cuando nosotros necesitábamos ayuda a partir de que el Mahatma y Jawaharlal Nehru iniciaron lo que es India, quien nos apoyó fue Rusia. Y cuando teníamos problemas con Pakistán por el tema de Cachemira, quien nos apoyaba era Rusia. Por eso nosotros pertenecíamos al grupo de los no alineados. Entonces Úrsula dice, miren, es que tenemos una guerra. Y dice, ay, pero nosotros siempre hemos tenido guerra y ustedes nunca nos miraron. Oigan, esa es la respuesta que le da el canciller de la India. Entonces, eso para que ustedes vean dónde está el mundo. Pero Ursula von der Leyen, recientemente hubo una reunión de los países de América Latina. Europa se descuidó de América Latina. Descubrieron que los chinos tienen acuerdo de libre comercio con Perú. Descubrieron que los chinos tienen acuerdo de libre comercio con Chile. Descubrieron que los chinos, su principal socio comercial, el socio comercial de Brasil no es Estados Unidos, sino China. Descubrieron que ahora Argentina le va a vender la soya a los chinos en yuanes y que son un excelente socio comercial de Argentina. Tanto es así que los chinos envían una nave a la luna y le envían de una base que tienen en Neuquén, en La Pampa, Argentina. Que dicho sea de paso, Estados Unidos construyó otra base al frente, porque se sospecha que una antena que hay ahí es para recoger señales electromagnéticas. Bueno, hay otro problema y es en la Antártida, porque los chinos han creado 4 bases científicas adicionales, porque la mayor reserva de agua dulce del planeta está en la Antártida. Pues descubren entonces que Venezuela, quien ha ayudado económicamente prestando más de 40.000 millones de dólares, es China. Entonces, como que están descubriendo en la Unión Europea y Lula dice, bueno, es que tienen que discutir con nosotros de igual a igual. Y todavía no se ha hecho el acuerdo Unión Europea con América Latina. Entonces, eso les indica a ustedes hacia dónde el mundo se está moviendo. La próxima imagen, por favor. Para que ustedes vean que en las relaciones internacionales, lo que existen, como siempre dijo Lord Palmerston, son intereses permanentes. No hay enemistades permanentes. Narendra Modi era un hombre que no tenía visa, porque siendo gobernador, hubo una matanza contra los musulmanes y Estados Unidos entendió que él, como miembro del Bharatiya Janata Party, había apoyado. Pero luego sucede que China e India tienen un problema serio. El ser humano, siempre lo digo, es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Y para producir comida necesita agua. En el Himalaya es donde nace el Indo, el Ganges. Nace todos los grandes ríos, Yangtze, Huanghe. Si nos vamos ahí a la zona incluso de Nepal, esa es otra zona acuífera. Pues India y China el año pasado, no sé si ustedes supieron que hubo un enfrentamiento, murieron 22 soldados de la India. Murieron creo que como 18 chinos. Lo que sucede es que ustedes saben cómo es que se enfrentan. No utilizan armas de fuego. Tienen un acuerdo que cuando tienen un enfrentamiento, pero eso es a 5 kilómetros de altura, es decir, que ahí no hay oxígeno. Es a puñetazos. Entonces, a puñetazos limpios, puñetazos, mordiscos, ahí se acepta todo, pero sin armas. Murieron 22 soldados, porque ellos tienen problemas allá arriba en la frontera. Aparte de que después de la matanza que hubo en Nepal, de la dinastía reinante por parte del hijo que mató al papá, mató a la mamá, mató a los hermanos, quien tiene mayor incidencia es China y Nepal. Entonces, aquí Estados Unidos ha desarrollado una alianza que se llama AUKUS. Y AUKUS incluye Australia, incluye
Páseme el mapa porque quiero mostrarle con mapa por qué lo de AUKUS y la introducción de India, Japón, Corea del Sur. Pero ¿saben por qué? Porque en la concepción geopolítica talasocrática o marítima, a China hay que tenerlo cerrado. Entonces hay un arco de islas que va desde Corea del Sur, desde Corea del Norte, que se llaman las islas Dokdo o Takeshima, que están en disputa con el gobierno japonés. Pero siguen otras que se llaman Diaoyu o Senkaku. Y después de ahí están las islas Spratly, las islas Paracelso. Entonces China no tiene salida a mares abiertos. Y todo el 60% de todo lo que entra a China entra por el estrecho de Malaca, que está frente a Singapur. Y ahí Estados Unidos tiene, ¿qué flota tiene Estados Unidos ahí? La séptima flota. Entonces China no tiene acceso a mares abiertos. Y por eso es que ahora se incluye India, porque cuando pasan el estrecho de Malaca, ¿quién queda en ese mar y en esa zona dominando? India. Porque entonces los chinos, mírenlo ahí el mapa, ¿se fijan aquí? Esas islas que van ahí, toda esa zona que va ahí. Y Malaca es aquí debajo, ahí, esa parte que va aquí. Pero es que en Pakistán, que era el gran aliado de Estados Unidos, ¿quién está invirtiendo más de 20 mil millones de dólares en un muelle de aguas profundas que se llama Gwadar? Oh, China. Entonces, por eso es que ustedes ven el acercamiento con India. Y hoy, Narendra Modi va a la Casa Blanca. Entonces, esto es AUKUS, es China, la teoría del Rimland, que no salga de aquí. Pero sucede que el muelle de Valencia, quien lo tiene rentado, es China. Y el muelle de Barcelona, en más de un 50%, es China. Pero el muelle del Pireo, quien lo compró, quien lo rentó al gobierno griego, fue China. Pero hay algo importante. Hay un tren que sale desde Yiwu, en China, cruza toda Asia Central y hay uno que llega a Madrid, hay otro que llega a Duisburgo, hay otro que llega a París, hay otro que llega a Londres. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? La franja y la ruta de la seda. Y la franja y la ruta de la seda no es un proyecto meramente comercial, es un proyecto geopolítico. Y ese es el mundo que nosotros nos encontramos hoy. Con la guerra de Rusia, en esa semana se dio a conocer una información. Los bancos chinos tomaron dinero para ayudar a Rusia cuando comenzaron las sanciones. Para nadie es un secreto que China necesita todo lo que Rusia tiene. Rusia es un almacén. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es el tercer mayor productor de petróleo del planeta. Pero ustedes sabían que es tan importante Rusia que Europa sí tiene sanciones contra la mayoría de los productos rusos, pero Estados Unidos no. Ustedes saben quién le vende uranio a Estados Unidos, Rusia, y con la guerra eso no se ha suspendido. Rusia tiene de todo. La industria automotriz necesita tantalio y el tantalio se produce en Rusia. Y ahora Rusia es un gran productor de trigo. Va a haber hambruna si no se hace el acuerdo del grano. ¿Quién dijo que va a haber hambruna? Si casi todo ese trigo se queda en Europa. Ah, es por los países de África. Yo se los regalo. Pero Wagner está presente en África y ahora se están rebelando. Hay golpe de Estado. Entonces, ustedes se fijan cómo hay un giro de lo que yo les decía al inicio. El mundo multipolar es un mundo de anarquía comparativa. Ahora, ¿quién gana? Y eso me recuerda a un profesor de Carlos Julio Félix, que él en sus tiempos, en los años 70, andaba con un librito rojo. Y el que escribió el librito rojo, que se llamaba Mao Zedong en aquella época, ahora por el Pinyin le llaman Mao Zedong, decía, el mundo está en caos, para China es excelente. Porque los chinos tienen algo que les ayude. Usted es capitalista, yo hago negocio con usted.
Usted es comunista, yo hago negocio con usted. Los chinos no son como los rusos, no venden ideología. A mí lo que me interesa es hacer dinero, hacer negocios. Y en la guerra en Ucrania, el gran beneficiario ha sido China, porque ahora los rusos le venden todo lo que ellos necesitan a mejor precio. Y la guerra en Ucrania lleva a Europa a un proceso de desindustrialización. Solamente fíjense los números de cómo va la economía alemana, que es la locomotora de la Unión Europea. Es decir, uno tiene que ver esto sin pasión. Pero yo no lo digo porque la gente a veces asume que por los planteamientos míos desde hace casi 20 años, porque como estudiaba el tema y viajaba allá, yo decía, no, pero espérate, es que un dominicano va fuera del país y tiene que venir en Navidad. El dominicano agarra y viene aquí. Es más, yo recuerdo en Nueva York, en los años 80, que al pueblo mío llegaban gente que alquilaban cadenas de oro porque se usaban las cadenas de oro en esos tiempos, porque había un tipo que se llamaba Mr. T. Y, y el señor subdirector recordará que allá en Sabana había una figura que tenía una discoteca, que fue una discoteca que se llamaba El Caminante en la Duarte, que le regalaba dinero a la gente del pueblo y vino con muchas cadenas, que tenía una discoteca en San Pedro de Macorís que se llamaba 714. No voy a mencionar el nombre porque nombres más ilustres se han mencionado aquí, pero el chino llega y se instala en Pedernales y no le da nostalgia e instala un negocio. Y llega aquí e instala un negocio en Villa Consuelo. Me encontré con un chino en la ciudad de Fujian, de Fuzhou, en la provincia de Fujian, con unas latas de café Santo Domingo. Y me dice, yo dominicano, tengo negocio en Villa Consuelo. Pero el negocio de él tiene a un dominicano, pero tiene a un haitiano. Usted no me va a dejar mentir. La tienda más famosa de nuestro pueblo, Sabana Grande de Boyá, siempre fue La Mariposa. Llegaron unos chinos, instalaron una tienda que se llama Sabana Grande de Boyá y desplazó a La Mariposa. A ninguno de la gente del pueblo se le ocurrió ponerle un nombre tan largo, el nombre del pueblo a su tienda. Pero así mismo me lo encuentro cuando voy a Egipto. Los chinos, canales de distribución. En Santa Cruz de las Palmas, donde pasó el volcán, me decía el alcalde, que fue alumno mío en una maestría en Madrid, mira, aquí esto está lleno de chinos, chinos que ni sabían dónde esto quedaba, pero están todos los canales de distribución. Y yo creo que no nos podemos llamar a engaño. Hay una incidencia preponderante de China alrededor del mundo. Tanto es así que un amigo de Don Eury, Samuel Huntington, que era el que dirigía el Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de Harvard, que es el Instituto Olin, publicó un libro que se llama Los mandarines chinos. Las universidades en Estados Unidos están llenas de élite china. A un punto tal que la administración Trump pensó en prohibirle a los chinos la entrada a las universidades, ligas y edras tecnológicas. ¿Y por qué hicieron ese libro? Porque descubrieron que aunque nacieran en Estados Unidos, sentían que eran chinos por un tema cultural. Nunca se confundan. China no es un país. Un país tiene 80 millones de habitantes, si es grande, 40. Un país grande es Estados Unidos y tiene 350 millones de habitantes. Pero un país con 1.400 millones de habitantes, con una historia ininterrumpida de más de 2.000 años, es una civilización disfrazada de país. Y eso también es India, una civilización disfrazada de país. Y eso es lo que nos tiene a nosotros ahora mismo en esta incertidumbre, porque todo cambio implica incertidumbre. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en el mundo actual. Y necesitamos tener una perspectiva histórica, geográfica, universal.
Porque a veces uno habla aquí con la gente y yo creo que piensan que el río Sama es el río Potomac. La gente no sabe que el futuro de países pequeños como estos no está aquí adentro, está afuera. Las remesas vienen de fuera, el turismo viene de fuera, exportaciones, eso es de fuera. En un mundo interconectado, usted tiene que ubicarse. ¿Cuánto es el aporte que usted le hace al Producto Interno Bruto Mundial? ¿Cuál es su población? Pero esa población, ¿cuál es su nivel de aporte a esa sociedad en un mundo que requiere de más matemáticos, físicos, ciencia, tecnología, matemáticas? Porque ahora lo que deja dinero es la tecnología. Yo tengo que decir esto porque siendo muy joven, yo fui a Taiwán y me llevaron a un sitio que había un conuco de té, y donde estaba ese conuco de té, que es el Parque Tecnológico de Hsinchu, es donde se fabrican la mayoría de todas esos chips, los más avanzados del mundo. Y aquí se hizo un parque cibernético y un instituto tecnológico de las Américas. Y esto lo digo porque ya soy un señor mayor. Como lo que me dedico es a dar clases. El que da clases lo que tiene que hacer es conciencia crítica. Los políticos son los que tienen que decirle a la gente lo que esperan hoy. En el caso mío, no. Ese parque tecnológico se hizo un concurso recientemente para América Latina, Huawei. Para América Latina. Adivinen quién ganó. Los muchachos de Lita. ¿Y de dónde son? De Boca Chica, de Mano Guayabo, del Capotillo, del Luperón. Ahora, ¿saben cuál fue el secreto? Cuando la administración del presidente Fernández, cuando la administración del presidente Mejía, cuando la administración del presidente Medina, todos los directores eran gente con criterios para dirigir esa institución y siguieron la línea educativa, siguieron trayendo los profesores de la India. Por ejemplo, me decía alguien, no, pero el que pusieron ahí fue un sobrino de Hipólito. Sí, egresado de Georgia Tech. Y nunca te bajó el nivel de los profesores. Por eso es que el ITLA pudo ganar en Huawei un concurso para toda América Latina. Pero no sé si han tomado en consideración lo siguiente. Lo que le permitió al mundo tener, y por eso Europa tiene que revisarse, porque está a tiempo. Yo creo que el proyecto político, económico más exitoso y donde se vive en el mejor mundo posible. Porque de los mundos posibles que hay, el mejor es Europa. Y Europa se reconstruyó con el Plan Marshall. ¿Y ustedes saben cuánto fue lo que se invirtió en el Plan Marshall? 20.000 millones de dólares. Ustedes dirán, bueno, pues ponle la deflación. Porque quiero dejar este mensaje. De 2013 a la fecha, hemos invertido el equivalente a 4 planes Marshall en educación y el 60% de nuestros estudiantes no comprenden lo que leen. 80.000 millones de dólares. Y el 60% de nuestros muchachos, que de eso es lo que depende el futuro de un país, no comprenden lo que leen. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el océano geopolítico en el cual vivimos, la historia demuestra que los pueblos que no se adecúan al momento histórico que se les presentan, simplemente se van a la marginalidad. Muchísimas gracias y vamos a dejarle espacio para... Te lo digo el profesor, cuando yo estoy mirando cualquier programa en televisión o lo escucho en la radio, no hay manera de despegarse. No hay manera de despegarse del programa. Bueno, ahora vamos
a la parte interactiva. Eury me ha dicho que unas 3 preguntas, ¿les parece? Y entonces le van a pasar los micrófonos inalámbricos. Bueno, la última parte de su disertación fue preocupante, me dejó helada. Perdón, Es ¿se algo- identifica, por favor? Sí, Gilda Vázquez de Altis Dominicana. Ujú. Si nosotros no estamos adaptándonos al esquema geopolítico actual, significa que vamos a quedar marginados. Quizá ya estamos marginados, pero tenemos una oportunidad. No hay ninguna esperanza de nosotros poder copar esa adaptación, de no quedar a la deriva. ¿Qué nosotros podemos hacer de cara a nosotros como dominicanos y de cara a nosotros como representantes de empresas que estamos aquí, que tenemos influencia? Sí, lo primero es que se necesita una clase política y una clase económica gobernante, no dominante, sino gobernante. Eso siempre lo demuestran las historias de los imperios. ¿Por qué? Porque no toda la gente va a querer estudiar, pero como nosotros, por ejemplo, el principal experto en arroz es un dominicano, pero está en donde, en Texas, en Rice Technology. ¿Me entiendes? Hay una niña que decimos, bueno, esa niña dominicana que está en la NASA, pero la mamá se quedó soltera, sola, se tuvo que ir a Estados Unidos. El sistema educativo americano la identificó y dijo, aquí hay un talento. Yo viajo todo el país dándole conferencias a los muchachos, porque como yo soy de pueblo, he sentido, ya que soy un señor mayor, que uno tiene que interactuar también con los muchachos. Pero cuando encuentro algunos, digo, ¿y este muchacho quién le va a dar seguimiento? Pero para eso se necesita élite política, gobernante y élite económica, y que como una tijera, las dos puedan cortar juntas. Entonces, hay un océano geopolítico que se los va a tragar. Por ejemplo, yo no encuentro algo como más absurdo que el nacionalismo europeo. Regiones de Europa de nacionalistas que quieren dividirse, pero una provincia de China, Shandong, tiene más habitantes que Francia. Entonces ahora encontramos una pequeña región que quiere ser independiente. Pero que ustedes no están viendo que en Europa ustedes son 500 millones de personas, que India tiene 1.400 millones de gente. No se unan, porque le va a pasar lo mismo que le pasó a India y que le pasó a China. Que sus élites entre ellos, los Rajá, los Mahará, los señores de la guerra en China, estaban cada uno en lo suyo y llegaron los de fuera y le tomaron el espacio, porque así es la historia de la humanidad. Y cuando se estudian las civilizaciones, hay dos elementos que hay que referir que ayudan al declive de una civilización. Primero, que su élite gobernante pierde el compromiso con el bienestar del pueblo en el cual vive. Y tener un mejor pueblo no es usted darle a sus hijos un vehículo para que ande por ahí. Como dice Octavio Paz, no hay algo peor que el hedonismo sin sacrificio. Darle a un muchacho algo que no se lo ha ganado, usted le está haciendo un daño. Y segundo, cuando el pueblo, la gente, se dedica a satisfacer pasiones. Cuando usted ve que la mayoría de la gente lo que se dedica es al vicio y lo que se dedica es simplemente a satisfacer los instintos, esa sociedad no tiene futuro. Y eso solamente lo pueden hacer las élites que piensan, las élites que tienen el dinero. Sin eso, no hay tijera que pueda cortar esa tela. Segundo participante. Pregunta, se identifica, por favor. Sí, buenas tardes. Pedro Peña, de Banco Central. Tengo una pregunta quizá un poquito vaga, pero la idea es, los últimos días, o bueno, meses, salieron noticias como de que China estaba débil económicamente, hubo unos datos del desempleo de los jóvenes que dejaron de publicar, pareciendo como que la economía tenía problemas internos. Entonces, mi pregunta va, usted bien dice al final que China es algo que prestarle atención porque está ayudando, o sea, está
metiéndose mucho en Latinoamérica y como que me pregunto si quizá China no abarcó demasiado y ahora con una economía que parece que se está debilitando, con muchas empresas estatales que están a punto de quebrar, como que si quizá China va a perder hegemonía en este bloque que se está armando geopolítico de Estados Unidos y Occidente contra, digamos, los BRICS, o bueno, en realidad saber cómo su parecer en ese sentido. Mire, Barack Obama, que era un hombre muy inteligente, decía, yo lo que espero que los que estén gobernando China sepan lo que están haciendo, porque el día que a ellos les pase algo nos embromamos todos. El hecho de que a China le vaya mal económicamente, eso tiene un efecto en la economía global. Y de hecho hay problemas. Hay problemas que se pueden, como es una sociedad que tiene su forma de manejarse, no se da a conocer todo. Y los números indican que no van bien. Pero eso nos va a afectar a todos. La incidencia, es cierto, la incidencia disminuirá. Yo no tengo dudas en ese sentido. De hecho, ¿por qué China se encuentra donde se encuentra? Y es lo que Xi Jinping llega y rescata. Había mucha corrupción. ¿Por qué todo esto inmobiliario? Hay ciudades enteras en China que están vacías, pero es que el acuerdo se hacía con las autoridades de la provincia y hubo bancos que se dedicaron a hacer lo mismo que hicieron en Estados Unidos. Y eso es lo que Xi Jinping no ha querido hacer, rescatar a esos que crearon la burbuja inmobiliaria. Tanto es así que yo recuerdo en una visita que hice a China, que hablo con un funcionario y me dice, oye, nos prohibieron las amantes. El funcionario chino que le descubrían una amante que él estaba financiándole cartera Louis Vuitton, Jipeta, por una vaginoterapia, el hombre lo sacaban de la posición. Si usted va a tener amante, no puede ser en nombre del Estado. El funcionario del gobierno que sale a jugar golf por ahí y no lo paga de su salario, pero se llevó casi a 2 millones de gente presa, incluyendo a quien se dice que lo iba a sustituir, que era Boxy Lai, que era el que dirigía la ciudad de Chongqing, una ciudad que tiene 35 millones de gente, ¿verdad? Que no es mucho, pero está presa la mujer de él, a él también estaba preso porque hicieron un rejuego ahí con un inglés que terminó muerto. Pero por eso es que Xi Jinping tiene tanto poder, porque él dice, no, yo vengo a un rescate de todas esas fallas que se cometieron en corrupción, porque hay muchas. De hecho, China está catalogado como el país más corrupto del mundo, a pesar de que le dan un tiro con una Kalashnikov. No sé si ustedes recuerdan recientemente, el jefe de la Interpol en Francia era un general chino y la familia anuncia que él desapareció. Es que descubrieron que había tomado un soborno y lo tienen preso allá. Pero por eso Xi Jinping está ahí donde está. Pero esas son malas noticias para la economía global, porque es que estamos partiendo de una premisa que es preocupante. Creíamos que el mundo estaba bien. Este mundo viene de una crisis del COVID. No sé si le satisfizo. La tercera y última pregunta, pero creo que el señor Penson levantó aquí. Ok. ¿Soy el tercero o no? César Nicolás Penson, pasado presidente de la Asociación del Pasado y actual director del Premio Nacional de la Calidad. Después de su interesante paseo por la geopolítica en bicicleta de canasto, yo quiero aterrizarlo en República Dominicana y nuestro vecino del oeste. Usted mencionó el Islam. ¿Qué tanto peligro y qué tanto significa para la existencia de la dominicanidad esa condición del Islam en Haití? Un alumno militar me envía esta semana y se la puedo compartir luego, se la enviaré a don Eury. Profesor, lo que usted vive hablando, mire aquí una mezquita nueva en Los Minas. Hay un sitio que se llama La Yeguada en San Pedro de Macorís que tiene uno. A mí no me preocupa el Islam como religión. Lo que me preocupa es quién predica el Islam.
Aquí no habría problema porque los servicios de inteligencia dan seguimiento, pero en Haití nadie da seguimiento al tipo de Islam que se predica. Entonces, en Estados Unidos, lo que indica su servicio de inteligencia es que en el mundo el 10% de los musulmanes se radicalizan. No es el mundo occidental el que sufre el fundamentalismo islámico. Es el propio mundo islámico el que más sufre. En Haití no hay forma de darle seguimiento. Y cuando hablé de ese tema, tengo que agradecer a Cifrido Párez Pérez que no la pasé mal, porque yo estaba en Washington y don Bienvenido Álvarez Vega, yo le expresé mi preocupación por el crecimiento del Islam en Haití. Y me dijo, profesor, usted me autoriza a que yo publique eso en el periódico. Y se armó un escándalo. Porque el que estudia geopolítica no ve el país en 10 y en 20 años, porque eso no es nada en la historia de un país. Miren eso en 30 o en 40, donde los cristianos están saliendo de Haití y el Islam sigue creciendo. Para mí es peligroso en el largo plazo, sobre todo en un país que el 60% de su territorio lo manejan pandillas. Si Barbecue, un ex policía, es el que decide lo que entra y sale por el puerto de Puerto Príncipe, para mí es preocupante. Ahora, ¿por qué es bueno preocuparse? Porque usted toma medidas. Y es lo que uno hace como académico. Esa es la ventaja de ser teórico, que es el insulto más grande que le quieren dar a todo aquel que se dedica aquí a leer. Eso es un teórico. Pero lo importante es que se tome nota y que miren cómo ha ido creciendo y lo que eso puede significar en el largo plazo. Para mí es una situación de cuidado. Si Estados Unidos dice que tiene cuidado, ¿por qué no tenerla nosotros? ¿Les parece bien hasta ahí? Entonces vamos a llamar al ingeniero Eury Andújar, presidente de la NEID, porque hay la directiva, por favor, pasar para este momento muy emotivo. Bien, ahora nosotros queremos que la directiva completa de la Asociación de Industrias y Empresas de Herrera, vamos a entregarle una placa de reconocimiento al señor Iván Gatón. Y voy a leer la placa y yo antes de leer la placa quiero quizá hacer una pregunta que a lo mejor confirma si lo que nosotros estamos entregando en este momento corresponde a la realidad. ¿Alguien ha aprendido algo de historia en el día de hoy? ¿Se ha aprendido de geopolítica? Entonces yo creo que, voy a leer, Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera otorga el presente reconocimiento al profesor Iván Ernesto Gatón por su valiosa contribución en la enseñanza y la difusión de nuestra historia y geopolítica global, dado a los 7 días del mes de septiembre de Junta Directiva ANEIH. Solamente quería darle las gracias y bueno, hay un elemento que yo considero fundamental. En un momento dado de encrucijada en Estados Unidos, que se decía Churchill que había que tomar en cuenta Rusia porque Stalin había encontrado un país en palos y ya tenía a Gagarin dándole la vuelta al mundo y enviando a la perrita Laika al espacio exterior. Y entonces Kennedy dijo, no, nosotros tenemos que hacerlo. Pero tenemos que preguntarnos, no lo que el país puede hacer por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer por el país. Y uno de los problemas fundamentales que el mundo occidental ha perdido y que yo critico es la solidaridad. Las sociedades nuestras cada día son más insolidarias. Y no podemos como país avanzar en este océano geopolítico lleno de intereses si nosotros no hacemos el aporte al país. Eso es lo que yo siempre le digo a los estudiantes.